Bueno, hoy nos vamos a encontrar para un nuevo ciclo de Mujer y Oncología que está organizado por la Asociación Argentina de Oncología Clínica, y hoy vamos a charlar sobre el cáncer de mama como una cuestión de género. Tenemos tres invitados fantásticos en los cuales vamos a charlar de temas totalmente diferentes, pero que todos nos van a aportar algo y en beneficio no solo de las pacientes, sino para también aprender qué es lo que pasa con la mujer y el diagnóstico de cáncer de la mama. Hoy contamos con la presencia de Noel Alonso Murray, que es directora ejecutiva de Directorio Legislativo, y en realidad vamos a hablar de alguna campaña muy interesante que está haciendo con nosotros. También con la señora Virginia Lasala, que ella es la directora jurídica para Latinoamérica y Canadá del laboratorio Novartis, y queremos hablar también con ella porque creemos que desde el punto de vista de la industria es importante tener una mirada corporativa para el cáncer de la mama como cuestión de género. Y por último, pero no menos importante, el doctor Gustavo Yankelevich, que realmente es oncólogo clínico, que es miembro de la Asociación Argentina de Oncología Clínica, que es el jefe de servicio del Hospital Durán y que fundamentalmente es importante que hoy comparta con nosotros porque es uno de los autores de un trabajo en lo cual describe la situación actual del diagnóstico y tratamiento del cáncer de la mama en la Argentina, que realmente nosotros muchas veces hablamos, pero no lo tenemos transcripto a números y cifras estadísticas que son realmente importantes. Vamos a empezar con Gustavo, ¿no? Porque a partir de él podemos charlar de una serie de cosas. El trabajo que hicieron ustedes realmente me parece muy productivo, porque nosotros siempre hablamos que hay una diferencia entre lo público y lo privado, que eso todos conocemos, pero también encararon varias aristas de la situación de la mujer ante el cáncer de la mama, Gustavo, y a partir de eso pudieron ver varias barreras con las que se enfrenta la mujer, y me parecería muy importante que nos cuesten un poco sobre esto. Sí, básicamente el trabajo fue hecho con el Centro CETSA de ISALUD, encabezado por el doctor Rubén Torres. El trabajo, lo que tiene de bueno es que fueron instituciones públicas y privadas de todo el país. Fueron 22 instituciones que son referentes en el manejo de cáncer de mama a partir de una encuesta estructurada a los jefes de servicio. Entre esas diferencias, para ir puntualmente a tu pregunta, una de las cosas que nos llamó más la atención fue que si bien uno preveía que había diferencias entre la presentación de estadios más avanzados en mujeres que concurrían a instituciones públicas, la diferencia es muy importante, casi el doble y hasta en algunos lugares el triple entre instituciones privadas e instituciones públicas. Cuando uno trata de ver por qué sucedía esto dentro de las respuestas, uno vio que hay dificultades que pueden llegar a ser atribuibles al sistema y otras que son principalmente deficiencias sociales que tenemos, y cuando digo sociales, en la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, tenemos largas listas de espera, gente que no hace sus programas preventivos porque en los medios privados tienen turnos bien alejados, dificultades para llegar al centro, esto sobre todo en el sector público, en donde muchas veces las mujeres tienen que ir de un distrito a otro de grandes distancias, que eso hace que esas 2 horas que tienen para ir y volver no puedan, digamos, realizar las tareas familiares o tareas laborales y les rompe un poquito el circuito y los procesos que tienen para hacer. Otro punto importante es que en el sector público los recursos económicos, o sea, no hay ningún tipo de subsidio de día laboral o día para hacer estudios, teniendo en cuenta que estamos ante el tumor más frecuente en las mujeres en la Argentina y el que produce más impacto social, financiero y sanitario. Otro tema importante es que, refiriendo a las instituciones, que esto llamó la atención, menos del 30% de las instituciones tenían material educativo para las mujeres. Menos del 30%. Y a pesar de haber guías de tratamiento, que casi todos los lugares tenían comité de tumores y seguían guías nacionales e internacionales de tratamiento,
el material educativo y el tiempo educativo para las mujeres que concurrían al centro, aún no hacer tratamiento, sino preventivo, era muy bajo. Otro punto importante que si querés, Florencia, es para Ese es el que yo destacar. te voy a preguntar justamente, que sabes es el tema que a mí siempre me preocupa, que es cómo la mujer ante las obligaciones, porque acá se junta con lo que hizo en la campaña que hizo Directorio Legislativo de Detectemos lo demás, que a mí me pareció excelente, pero justamente porque toca el punto que me preocupa a mí y que ustedes también lo detectaron, es las obligaciones familiares y laborales en general en la mujer ocupan un espacio enorme en su decisión interior y en general dejan lo propio de lado, que es un poco muy bien graficado en la campaña que hizo Directorio Legislativo, cuando la mamá está ayudando a todas las cosas de la casa, tiene una lista y va tachando en la lista, que es lo que yo siempre digo, desgraciadamente el día tiene 24 horas y las mujeres vamos haciendo cosas para todo el mundo y no tenemos claro que cuidarnos a nosotras es la base para que nuestra familia esté bien. A mí me pareció excelente cómo Directorio Legislativo pudo graficar con 2 imágenes nada más ese problema. Y ustedes también detectaron el mismo problema, ¿no, Gustavo? Así después le damos lugar al comentario de Noel. Sí, muy importante es que ni desde el espectro laboral, ni desde el espectro familiar, ni desde el sistema de salud, en la mayoría de los casos, se hacía, entre comillas, un lugar o un espacio para que la mujer pudiera hacer controles tan básicos, estamos hablando, como una mamografía, una ecografía o una visita. Eh, Como vos sabés, Florencia, está bueno el mes de la mama, que es en octubre, pero como decís vos, los Es 12 todo el meses año, es todo el año, es es todo el todo el año, no es año. solamente octubre. Entonces, muy importante es que muchas de estas mujeres tenían familiares, sobre todo esto se ahondó durante la pandemia, muchos familiares que estaban a cargo de ello, porque no solamente era la familia, sino también, por ejemplo, gente mayor, que eran sus padres, a los cuales también tenían que atender. Entonces hubo un gap importante ahí. Y también desde las instituciones, que si querés lo retomamos después, es que al parecer a nosotros nos dio entre un 13 a un 20% de las instituciones, no hay recupero de pacientes. ¿Qué significa? Si la paciente saca un turno y no va, 1 o 2 veces no va, No se la llama, nadie la nadie llama, la llama. nadie la Exacto. llama. Entonces, eso también es no solamente que le falta tiempo, sino que tampoco nosotros, desde el sistema, estamos procurando todos los mecanismos para que se puedan hacer esos controles. Otro punto importante es el desconocimiento, que a pesar de todas las campañas, esto se vio más en la parte pública, hay como falta de campañas y desconocimiento acerca desde el autoexamen mamario hasta lo que se tiene que hacer. Entonces, esas fueron las principales barreras que nosotros encontramos en el estudio. Bien. Noel, vos formas parte del directorio legislativo, sos la directora ejecutiva, que es una organización que es totalmente apartidaria e independiente. Me parece muy interesante que hayan encarado este tema y realmente lo de la campaña me parece fantástico. ¿Cuál es tu opinión con respecto a este tema? Lo que Bueno, a ver, estábamos charlando. las cifras que dio Gustavo ya hablan por sí solas, ¿no? Muestran la importancia que tiene el tema y cómo desde distintos sectores hay que trabajarlo, y no solo en octubre, sino a lo largo de todo el año. De Exacto. hecho, nosotros con la campaña Detectemos lo demás, todos los 19 de todos los meses, fuimos haciendo distintas cosas justamente como para tomar conciencia de eso, no solo el 19 de octubre o todo el mes de octubre. Eh, ¿Qué sumamos nosotros en este tema? ¿No? Porque nosotros, como dijiste, somos una organización apartidaria, una organización que trabaja en temas de democracia. Entonces, en 2020, en octubre, nos aliamos con 2 organizaciones que trabajan, bueno, una en temas de cáncer de mama y otra en cáncer en general, y hicimos esta alianza, y bueno, y hicimos el spot que nombraste, y que, digamos, que nombraste, donde justamente hicimos como, nuestra idea era como representar distintas situaciones que se dan Diferentes en la vida de, dificultades que sí, encuentra la bueno, esto mujer. de la madre o la mujer que prioriza a todo el mundo menos el control propio, personal.
bueno, quisimos justamente mostrar en escena varias de las barreras que hablaba Gustavo antes, ¿no? Claro. Temas burocráticos, temas bueno, familiares, temas laborales, ¿no? De políticas, de cómo manejar la belleza, salud. Sí, etcétera, sí, sí, claro. sí. Entonces, ¿y qué es lo que nosotros buscamos que quizás es un diferencial o lo que buscamos que sea diferente en relación a otras campañas que hay? Porque en octubre, bueno, y ahora que falta poco para octubre, se va a llenar otra vez de campañas en ese sentido. Nosotros ahí lo que queremos hablar es de la responsabilidad colectiva. Y por eso un poco estas cifras que mostraba Gustavo de las diferencias entre digamos, las mujeres que llegan al sector público con las del privado, es donde justamente ahí nosotros queremos hacer hincapié, donde creemos que desde la política pública se puede trabajar para mejorar estos números, bueno, nada, tan tristes que por supuesto que mostraba Gustavo, ¿no? Y tan contundentes en términos de cómo afecta a la mujer, ¿no? Entonces, Exacto. bueno, es un tema que a la mujer, digamos, en términos de salud, le afecta muchísimo. Hoy en día, y desde hace más de 2 años, tenemos un Ministerio de las Mujeres en el Estado argentino, ¿no? Bueno, cómo digamos, desde las instituciones que se generan, hay que trabajar en este tema y priorizarlo. Se priorizan otros temas de las mujeres, por supuesto, digo, el tema del feminismo tiene varios temas, violencia, etcétera, otros temas de salud, a su vez, pero bueno, este tiene que ser un tema del que hay que hablar y que hay que priorizarlo y no hablarlo solamente en octubre, y hay mucho para hacer desde el Estado. Exacto, no me cabe la menor duda. También el otro día comentábamos que en algunas provincias hay días que se dan para que la paciente, la mujer en realidad, pueda hacer el estudio de mamografía y ecografía. Pero eso está instaurado en algunas provincias y contado con los dedos de la mano, cosa que me llamó la atención. Que eso no tiene la información todo el mundo, ni siquiera la gente que vive en esa provincia. Porque yo he llamado a varios oncólogos para preguntar si ellos sabían que existía eso y que las mujeres podían hacer eso. Y me dice, es la primera noticia que tengo, Florencia. O sea que me llamó la atención que tampoco hay divulgación de Sí. políticas que son buenas y factibles para que la mujer pueda ocuparse de sí misma, no hay conocimiento en la misma provincia donde existe esa ley, ¿no? Sí, lamentablemente también pasa que hay, bueno, en Argentina, y no solamente en Argentina, en América Latina muchas veces, pero hay leyes y hay regulaciones que después en la práctica tampoco se implementan. Nosotros hace poco organizamos justamente un conversatorio con distintas experiencias provinciales, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, y en algunos casos, bueno, pasaba eso, ¿no? Que existe, por ejemplo, la posibilidad de que mujeres que están en tratamiento se les cubra un hotel para quedarse ahí el día digamos, que tiene que recibir, bueno, el tratamiento que sea, ¿no? Pero sin embargo, casi nadie sabe de la existencia de esa... Es que yo hablé con los de Córdoba y hablé con los de Santa Fe para preguntarles y ellos Sí, desconocían esa información. Y son oncólogos que hace años que sí, porque desarrollan la especialidad. sí, desde la provincia no se difunde, a veces los requisitos son tan altos que, bueno, Que son una persona que ya no lo tiene puede un conseguir. problema, no va a llenar montones de papeles para lograr eso. Un poco con respecto también lo que comentaba Gustavo de la falta de información. Nosotros hicimos un grupo con Latinoamérica, en los cuales hay gente de México, de Colombia, de Perú, de varios y de Argentina, en los cuales hicimos unos folletos especiales para tratar de informar justamente a la mujer y con respecto al cáncer de la mama, porque esto pareciera que solamente es los octubres y la mujer tiene que hacer controles todo el año, ¿no? Entonces, tratar de, no podría decir la palabra educar exactamente, pero sí informar y transmitir cuáles son los cuidados que tienen que tener con respecto a eso. Por eso me importaría saber, Virginia, que vos sos de Latinoamérica, realmente ¿cuál es la mirada corporativa con respecto a esto que comentábamos, que hay días para la mujer? ¿La industria, el cáncer de la mama, lo ve como una cuestión de género? ¿Cómo es la visión que tienen? Bueno, la industria reconoce que no es solamente traer tratamientos al mercado. Novartis le da seguimiento al paciente desde dar énfasis al diagnóstico, a educar y ayudar no solamente a acudir a tratamiento, pero también
recordar que deben de acudir a su tratamiento. Tenemos programas de paciente. Entendemos que no es solamente dar el medicamento, sino que tenemos que encontrar manera de apoyar a organizaciones que se dedican a apoyar pacientes y también colaborar con el gobierno para traer medicamentos al paciente. Porque especialmente las mujeres siempre es como que sentimos que cuidar de nosotras es ser egoísta. Exacto. Y tenemos que hacer entender que uno no puede cuidar de otros si no se cuida de sí misma. Y especialmente durante la pandemia, de verdad que hemos visto que el diagnóstico ha sido pésame, ¿verdad? Porque antes de la pandemia, muchas mujeres no iban. Y ahora con la pandemia, peor todavía. Y tenemos que dar énfasis al diagnóstico, lo importante que es diagnosticar, tomarse la mamografía y hacerlo lo más pronto posible. Porque todos sabemos que con el cáncer, sea de mama o sea de cualquier otra parte, el diagnóstico temprano quiere decir que tienes mejor tiempo para salvarte. Otras posibilidades y de curación. Exacto, Eso es muy exacto. importante. La verdad, Exacto. si el doctor Jakilevich hiciera nuevamente su trabajo post pandemia, creo que las cifras serían peor. terribles, Sí, terribles, porque eso sí. fue tanto en el sector público como en el sector privado. Sí. Creo que esas deficiencias las vimos en ambos casos. Sí. Y como usted dice, no es solamente en Argentina lo que el doctor Jankovic ha dicho, se ve en todos los países de Latinoamérica, que es muy, pero muy triste. Y un poco uniendo lo que hablaba Noel con respecto a que existen provincias que dan días para la mujer y que desgraciadamente todos desconocemos y que sería bueno difundirlo. ¿Cuál es la política dentro de la misma industria para sus mujeres internas? ¿Ustedes en Novartis tienen esa consideración? Sí, bueno, en Novartis, en algunos de los países traemos, por ejemplo, en New Jersey, traemos un autobús de mamografía. De mamografía. Sí, para que puedan hacerlo durante las horas del trabajo. Tenemos también médicos en el campus para hacerse algunos análisis que se necesitan, pero sí damos tiempo porque imagínense si nosotros mismos no hacemos el ejemplo, somos un hipócritas, pero sí la compañía da énfasis a la buena salud, no solamente médica, sino mental. Hacemos cosas ahora mismo, durante la pandemia hemos visto que la flexibilidad es súper importante y recientemente hemos dicho que pueden, lo que llamamos choice with responsibility, para trabajar. Uno puede dictar donde, bueno, claro, consultando con su gerente de dónde puede trabajar. Por ejemplo, yo, que vivo en Georgia, en Atlanta, pero trabajo en mi oficina es en New Jersey, pero yo puedo trabajar remoto y ir a New Jersey cuando sea necesario, pero puedo trabajar de mi casa porque se me hace más flexible. Y nosotros le damos esa habilidad globalmente a nuestros empleados. Bien. Y también damos la licencia de paternidad para las mujeres y los hombres,
paternidad y maternidad, sí. Y no solamente 2 semanas al hombre y 12 semanas a la mujer, no, es igual. Mira, qué bien. En los países nórdicos se acostumbra a tomar esas decisiones en general. Nosotros en la Argentina todavía no han acoplado al matrimonio como la posibilidad de licencia, ¿no? Gustavo, hablábamos de que existían otras barreras, otras cosas en las cuales pudiéramos trabajar constantemente todo el año para tratar de modificar en pos de cuidar nuestras mujeres, de nuestra sociedad y de los cuales nosotras formamos parte, ¿no? Contame cuál es tu idea. Mi idea, a ver, sería presuntuoso título personal, pero yo recojo algo que dijo Noel, que me parece que debe haber una representación social, una responsabilidad colectiva, utilizando las palabras de ella, en donde se pueda articular todos los medios y recursos necesarios, pero pensándolo desde la mujer que tiene que hacer cosas y no cumpliendo objetivos o cumpliendo planes, sino pensando en esa mujer que tiene que hacer un montón de cosas como la hace hoy, y seguramente en el futuro más, porque ahora se desdobla porque estamos en el mundo virtual, como dijo Virginia, o sea que además de lo que haces presencialmente también tenés lo virtual. Es como si estuvieras en una paciente mía, me lo dijo Bárbaro, que ella se sentía como el Doctor Strange, que está en el multiverso, y ella tiene diferentes lugares en donde ella tiene que hacer cosas. Entonces, esa articulación de acciones, que hoy las tenemos desperdiciadas y desperdigadas en muy buenas iniciativas, deberían articularse, pero centrando la atención en la mujer. En la mujer. Yo creo que hay muchas ONG, hay muchos recursos del Estado, muchos recursos como lo que hacemos nosotros desde la sociedad científica, educativos, comunicacionales, redes sociales. Hoy en día prácticamente no hay excusa y es inaceptable que nosotros sigamos viendo a 2 de cada 3 mujeres en el hospital público y 1 de cada 4 de la parte privada con tumores que ya son avanzados. Como dijo Virginia, hoy una mujer con un tumor localizado pequeño tiene una sobrevida de más del 95%. El 95%. Y nosotros un poco tenemos que, como sociedad lo digo, tenemos que preguntarnos por qué estamos privando a las mujeres en primer lugar de hacer sus chequeos que hay que hacer. Y en segundo lugar, la posibilidad de obtener una curación cuando hoy en día ya científicamente está probado. Entonces, esas barreras, creo yo que uno tiene que dejar ser humildes, no ser egoístas, y sobre todo en los lugares que donde deberían coordinar esto, articular todas las fuerzas necesarias, pero pensando en la mujer, porque como muy bien dijeron, no es lo mismo una mujer que vive en ciertos sectores acomodados de Ciudad de Buenos Aires a otros más humildes, la que vive en Tierra del Fuego o en Jujuy. Virginia, para que te des una idea, Argentina es como un imperio, es parecido, son varios países diferentes según donde estés. Y el segundo tema, para no excederme en el tiempo, tiene que ver un poco lo que decía Noel y lo que decías vos, Florencia, el tema de la comunicación. Si yo hago algo que va a impactar en un sector muy importante de la sociedad, pero no lo comunico, y la gente, el usuario, no sabe ni el derecho que tiene, ni la posibilidad que sea, es lo mismo que no existiera, que no se ejerce. Bueno, un poco la idea de la reunión de hoy es tratar de unificar esfuerzos que estamos haciendo todos individualmente, con mucho esfuerzo, con mucho amor, con muchas ganas de ayudar a la mujer, y tratar de, justamente con esta idea que tenemos todos, los oncólogos lo vemos a diario, ¿no? Que poder hacer diagnóstico temprano cambia totalmente el destino de la enfermedad de la paciente, y por otro lado, la mujer que tiene tanto amor para dar, que se ocupa de todo el mundo, pero siempre en la lista, desgraciadamente se deja fuera, independientemente de las barreras que ofrece la sociedad sobre la cual tenemos que trabajar sobre las mismas barreras
que nos ponemos las mujeres, porque las mujeres también tenemos esa dificultad de ponernos, porque pensamos que es egoísta, porque tenemos como esta cosa de adentro de que todas debemos brindarnos y sin darnos cuenta que realmente todos van a estar bien en la medida que nosotros estamos bien. Y la idea de juntarnos hoy, todos con ideas que trabajamos en pos de esto, cómo podemos de alguna forma unir todos estos esfuerzos para ayudar a este tipo de dificultades desde el lado de procesamientos, desde el lado propio, de toda esta burocracia terrible cuando la paciente tiene el cáncer de la mama, esto de llenar papeles para acceder a algo, ya de por sí el acceder a la medicación es llenar de papeles. O sea, ¿qué idea se te ocurre, Noel, que pudiéramos trabajar nosotros para ayudar un poco más a que todo esto que estamos hablando pueda ser llevado a la práctica real, ¿no? Que no nos quedemos solo en teorías habladas? La verdad que hay varias cosas, porque bueno, es tan complejo el tema que se puede empezar por distintos lados. Digo, podemos ir de provincias hacia nación o de nación hacia las provincias, ¿no? Pero básicamente... Vos tenés más experiencia que nosotros, por eso te pedimos consejos. Sí, a ver, para mí hoy es clave trabajar con el Ministerio de las Mujeres en este tema, en tomar conciencia. El Ministerio tiene un montón de temas que han priorizado en términos de relevancia para las mujeres, y este tema no está. Y en primer lugar, me parece que es ahí un lugar muy, muy relevante para trabajar en este tema, tomar conciencia que las personas que llevan un montón de banderas en defensa de las mujeres tomen esta como una más. A partir de ahí, que eso es más, si se quiere, como simbólico, sí, simbólico, creo que es la mejor palabra. A partir de ahí, eso se tiene que traducir, obviamente, en decisiones, ¿no? Ni hablar. Y llegar a los casos concretos. Ser llevado a la práctica, porque muchas veces... A los distintos lugares de trabajo donde están las mujeres. Y también hay que cambiar una cultura, ¿no? Porque esto que hablamos de las mujeres relegándose, es una cultura también, ¿no? Es de nosotras mismas entrar como en esa dinámica. Entonces, por eso digo que es muy complejo, y bueno, Gustavo hablaba de las barreras, las culturales, las burocráticas, las laborales, como planteaba Virginia, que ofrece facilidades. Hay todo. Yo, como parte de la organización digamos, de la que soy parte, creo que desde el lado de la política y desburocratizando muchos procesos, esa es una manera muy concreta de colaborar en este tema. Y aparte, si no me equivoco, Gustavo en su estudio tenían un poco ponderadas las barreras, y la barrera burocrática, política, institucional, por decirlo de una manera, era la principal. Obviamente que hay otras, pero esa tenía un peso muy, muy grande, si mal no me acuerdo cuando escuché que presentaron los resultados. Entonces ahí es donde, y por eso esto que hablaba de la responsabilidad colectiva, ahí es donde creo que tenemos que empezar a trabajar. Para mí primero hay que cambiar no sé si cambiar, pero sumarle un prisma diferente al tema. Es también una cuestión de género. O sea, no es solamente una cuestión de salud y exclusivamente. Bueno, también es de género. Entonces hay que trabajar sobre eso. Bien, muchas gracias. La verdad creo que ha sido súper interesante el poder encarar esto. Tenemos montones de ideas, creo que sería importante que siguiéramos trabajando desde la Asociación Argentina de Oncología, desde el directorio ejecutivo. Vos, Gustavo, formás parte de nuestra asociación y la verdad agradecemos mucho a Novartis, que siempre nos apoya en todas las ideas que trabajamos sobre la mujer, y creo que nos queda mucho por hacer, que es interesante que pudiéramos plantearnos estas cosas. Siempre hay que empezar por algo, hay muchas aristas, hay muchos lugares donde debemos trabajar para poder tratar de modificar, aunque sea de a poquito, con un granito de arena que pudiéramos ir modificando, pero realmente creo que son pasos que tenemos que empezar a dar. Estamos en el siglo XXI y en montones de cosas parece que estamos en el siglo XIX, realmente. Por lo tanto, creo que es nuestra responsabilidad colectiva, como bien lo expresaste vos, es nuestra responsabilidad como mujeres, en nuestro caso, que podamos ayudar a cambiar esta situación, porque el cáncer de mama realmente es un problema real. 1 de cada 8 mujeres va a padecer cáncer de la mama, pero sigue siendo
una de las enfermedades más importantes que llevan a la muerte a las mujeres. Así que este es un tema que vamos a seguir hablando, seguramente nos vamos a volver a encontrar para planear y proyectar acciones futuras que puedan ser llevadas a la práctica. Les agradezco muchísimo el haber compartido con la Asociación Argentina de Oncología todos estos momentos con nosotros y todo lo que nos pueden ayudar constantemente. Virginia, muchísimas gracias, lo mismo Noel y Gustavo, y muy agradecido por compartir conmigo esto, que ha sido un honor poder realmente plantear algo para dejar algo para las demás mujeres. Muchísimas gracias. Gracias a Gracias a usted. ustedes. Gracias.